Shalom Alejem, amados hermanos, bienvenidos esta mañana a esta reunión de Shabbat que el Ministerio Internacional, la Unidad de las Dos Varas, trae para ustedes cada Shabbat con el propósito que juntos seamos edificados en Torah y crezcamos en el conocimiento de Mashiach. Es un gusto siempre poder entrar a sus hogares donde quiera que ustedes se encuentren. Un abrazo, una bendición para cada uno de los hermanos y hermanas que nos siguen semana con semana en las diferentes naciones del Olam. Esta mañana vamos a platicar un tema que es de sumo interesante. Hay muchas formas, hay diferentes maneras de poder enfocar el mismo. Sin embargo, pues yo voy a darle nada más uno de los enfoques que se le pueden dar. Para el inicio del tema quiero utilizar dos citas que son contexto una de la otra. Si podemos ver primero el libro de Yeshayahu, o sea, Isaías capítulo 52, verso 11. 52, verso 11. Dice la escritura: salgan fuera de aquí, no toquen nada inmundo, salgan de en medio de ella y sean limpios, ustedes que cargan las vasijas de Yod-Heh-Vah-Heh. Se lo repito: salgan fuera de aquí, no toquen nada inmundo, salgan de en medio de ella y sean limpios, ustedes que cargan las vasijas del Eterno. Ahora vamos a ver el contexto. El contexto está en el Brit Hadashah. Es una cita donde nos habla Shaul, y está en 2 Corintios capítulo 6 y versos 17 y 18. Pasuk 6, 17 y 18. Dice la escritura, 2 Corintios: por lo tanto, el Eterno dice: salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yod-Heh-Vah-Heh Tsebaot. Este es el contexto de la cita que acabamos de leer en el libro de Isaías. Y bueno, dejando esos dos contextos que nos van a servir en el estudio de esta mañana, quisiera empezar haciendo una pequeña meditación y diciendo que Adán fue colocado en el huerto con la finalidad de que continuamente pudiera ascender a niveles de espiritualidad muy elevados y mantener una constante comunión con el Eterno. Ese era el propósito original de Adán. La caída de Adán, echó a perder todo esto, y lo podemos comparar como cuando una vasija de vidrio se deja caer de un nivel muy, muy alto. ¿Qué va a pasar cuando usted deja caer, por ejemplo, de un segundo nivel de una casa, usted deja caer una vasija de vidrio? Pues lo que va a pasar es que esta se va a romper en 1000 pedacitos cuando llegue al suelo, y eso se van a esparcir por muchos lados. De la misma manera, la caída de Adán hizo desparramar todo el potencial que él llevaba en su interior. Estamos hablando de la caída espiritual, ¿verdad? Hizo, como en el ejemplo de la vasija de vidrio, hizo derramar su caída, todo lo que él
potencialmente llevaba en su interior, y que ahora todos los que somos descendientes de Adán, o sea, la humanidad entera, deberá de proponerse reencontrar los niveles de espiritualidad que Adán llegó a tener, pero que con su caída lo perdió. La caída de Adán hizo que éste se contaminara con el mundo que rodeaba el jardín del Edén, ya que dentro del Gan Edén, todo estaba en estado de tajor, todo estaba en estado de pureza. Pero al salir del huerto, Adán se expuso al estado de impureza, o al estado de tamé, que era el estado que prevalecía fuera del huerto. O sea, la caída de Adán, el desparramarse espiritualmente, el perder todo el potencial espiritual que él tenía, el perder todo ese estado de pureza que tenía cuando cayó, y después cuando fue echado del huerto, hizo que él se expusiera de un estado de pureza a uno de impureza. En otras palabras, terminó contaminándose. El hombre, hermanos, desde su echada, diríamos, de esa burbuja de pureza que era el huerto, era como una burbuja donde él estaba puro, se encontró, de repente, al ser echado, se encontró en un mundo impuro, por lo que tuvo que empezar a llevar, o tuvo que exponerse a empezar a llevar un proceso de birur, que en hebreo significa purificación. Él tuvo que empezar a buscar cómo purificarse, cómo rectificar su vida, hasta alcanzar la plena Kedushá que pudo haber tenido cuando estaba dentro del huerto. Ahora, todos los descendientes de Adán heredaron, unos más, otros menos, el estado de impureza de Adán. Y entonces todos los seres humanos tenemos que buscar mediante Torah y mediante la emuná en Yeshua HaMashiach, tenemos que buscar salir de los estados de impureza en los cuales tal vez hemos vivido a lo largo de nuestra vida, para entrar a buscar esa purificación necesaria para caminar en pureza espiritual, hasta llegar a un punto que tendrá que ser muy adelante, de encontrar el estado original que tuvo Adán antes de su caída. Un poquito difícil de manejar esto, pero espero darme un poquito a entender. Estos 6.000 años que están por cumplirse han servido para que el hombre, para que el ser humano individualmente se purifique, busque su purificación. ¿De qué? De todas las contaminaciones que hay en un mundo impuro, contaminado y caído. Y decimos esto porque el mundo, lo que es propiamente la tierra, entró o cayó en un estado de maldición que la llevó a ser impura desde la transgresión de Adán. Mire usted cómo dice Bereshit, capítulo 3, verso 9 en adelante. Bereshit 3:9 en adelante. El día de hoy, por cierto, es un tema un poquito largo, pero quiero terminarlo. No quiero dar las dos partes, ya que tenemos tiempo para hacerlo. Bereshit 3:9 dice: Yod-Heh-Vav-Hei Elohim, o el Eterno, llamó al hombre
diciéndole: ¿dónde estás tú? Fíjese que le está preguntando el Eterno después de la caída del hombre: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz mientras caminabas en el puerto y tuve temor, porque estoy desnudo y me escondí. Elohim le dijo a él: ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras. El hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Jehová Elohim dijo a la mujer: ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó, así que comí. Y Jehová Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Perdón, aquí no le está hablando en interrogación, sino le dice: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañar. A la mujer él le dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. A Adán le dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, que de él no comieras. Y mire, aquí es donde viene lo que le decía de lo de la tierra. Maldita es la tierra. Aquí le cae la maldición a la tierra. Maldita es la tierra en tus labores, el dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti. Hasta ese momento dentro del huerto no pasaba nada de esto, pero le está cayendo una maldición a la tierra. Ella producirá espinos y cardos para ti. Por supuesto, para ti está hablando de la humanidad que vendría de los lomos de Adán. Y tú comerás plantas del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, pues polvo eres y regresarás al polvo. Me interesaba leerle todos estos versos para que podamos entender cómo fue la caída y cómo llegó a ser la maldición de la tierra, porque ya le dije que por 6,000 años el Eterno ha estado utilizando todos estos miles de años para la redención del hombre individualmente. Pero va a ver usted que viene un tiempo de 1,000 años, o sea, 6,000 años son 6 días, pero el séptimo día, que es el séptimo milenio de la tierra, ese será el milenio de la era milenial, valga la redundancia, y será el tiempo o los 1,000 años, dure 1,000 años literal o dure según la fórmula del Eterno, en donde un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. No sabríamos nosotros si la era milenial, que la Tilabó, va a durar solo 1,000 años literales o va a ser una cantidad enorme de tiempo, pero lo que sí es cierto es que es el séptimo día, que son esos 1,000 años, es el Shabbat de la tierra, es el reposo de la tierra y es el tiempo de la restauración de la tierra que está caída el día de hoy. Ya le voy a mostrar las citas un momentito. Va a ver esto, que todo lo que le estoy diciendo tiene relación con el tema que se llama la purificación del hombre. La palabra que se usa en hebreo para cuando el Eterno maldijo a la tierra por causa de Adán es esta, arar.
Cuando maldigo a la tierra, la palabra es arar. Y arar significa maldecir severamente, abominar. Entonces, esta maldición severa que cayó sobre toda la tierra y lo creado, será quitada esa maldición de la tierra solo hasta que el Eterno termine de tratar con el hombre caído, pero redimido por la sangre del Cordero. Entonces, por eso es que dice Shaul en Romanos capítulo 8 y verso 19 en adelante, dice Shaul: pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, los Ben Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten. La creación es toda la tierra, y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción. Quiere decir que está corrupta y está esclava la tierra, la creación, a que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los Ben Elohim. Mire, para hacerse a la dimensión de los Ben Elohim, la tierra está gimiendo, porque sabemos que toda la creación gime unida y sufre dolores de parto hasta hoy. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Ruach como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, entonces aquí Shaul nos está hablando contextualmente de lo que vimos en Bereshit. La creación caída, por la caída del hombre, ahora está esperando que los Ben Elohim, que los hijos redimidos del Eterno por la sangre del Cordero, sean manifestados en gloria, para que entonces venga el tiempo de la liberación de la creación, de la tierra, de la esclavitud a la que la sometieron por causa del hombre. Entonces la creación entera es esclava de la corrupción, y no por ella misma, como dice aquí, sino por el pecado de Adán. Y como ya le dije, la era milenial será el tiempo en el que la creación volverá a su estado original, cuando ya se hayan manifestado los Ben Elohim, los redimidos por la dam del Cordero Yeshua. Podemos decir que entonces, hermanos, hay dos procesos de purificación. Uno sería el natural y dos sería el ritual. Ya habiéndole hecho el preámbulo anterior, ahora ya entremos a lo que es el desarrollo propiamente del tema, pero que para entenderlo había que hablar un poquito de lo anterior. Pero digamos que en el proceso de purificación, o más bien el proceso de purificación, se da a dos niveles: a nivel natural y a nivel ritual. En el proceso natural de purificación, todo el mundo debe ser purificado para alcanzar un estado de pureza o de perfeccionamiento. Todo el mundo, a nivel natural. Un ejemplo natural podría ser, le voy a poner un ejemplo para que usted vea cómo es el proceso de purificación que debe vivirse a nivel natural. Un ejemplo podría ser la elaboración del pan que degustamos día con día. Aunque puede, como le digo, aplicarse a cualquier aspecto de la vida natural o cotidiana. Pero no pierda de vista que esto es parte de la corrupción de la tierra. Esto es parte de la tierra que está en estado de tamé.
la tierra como estado natural. Entonces, por ejemplo, le hablaba del pan porque, le pongo el ejemplo, a un granjero viene y siembra semillas de trigo o de cebada, y entonces empieza el proceso de cuidar esa semilla, la riega, la abona. Esta semilla se convierte en una ramita de trigo, la cual en su momento es cortada, separando el grano de la paja, y luego este grano es molido y convertido en harina, y dejando a un lado el salvado. Usted sabe que el salvado es el resultado de la molienda del grano, donde se separan las 5 capas que recubren el grano, que al final formará la harina. O sea que en el proceso de molienda se va separando el salvado hasta que se deja el granito más interno, que es el que va a producir la harina. Este salvado, usted sabe que no se desperdicia, puesto que se usa a nivel dietético como fibra dietética, ¿verdad?, para procesos de diversas enfermedades del colon, por ejemplo. Bueno, hasta cuando ya está la harina separada, mire que aquí le estoy hablando de todo un proceso de purificación. Empezamos con una semilla que se sembró. Yo quisiera que usted me siga el desarrollo y que yo me logre explicar para que usted entienda cómo es el proceso de purificación. Estamos hablando de una purificación natural. Bueno, esa harina se va a mezclar con agua y luego se le va a dar forma amasándola hasta que se llegue a tener la masa con la cual se elabora una hogaza de pan, un pedazo de pan, que luego de hornearlo da lugar a la formación del pan propiamente, el que se va a comer. Entonces, vea usted todo el proceso que llevó. Esto sería el equivalente de todo un proceso de purificación para solo después de todo este proceso se tenga el producto terminado, el producto puro que servirá para alimentarse, que en este caso es el pan, el ejemplo que le quiero poner. El producto final, el producto puro, después de todo el desarrollo que le menciono, es el pan. Entonces ahí ya está el proceso de purificación terminado. El pan es el producto purificado, terminado, de todo el desarrollo desde el granito de trigo. Y que por supuesto, al ser puro, va a servir para alimentar, no va a servir para envenenar, no va a servir para contaminar, sino, yo quiero que usted entienda el ejemplo, porque va a servir para alimentar. Todo lo que es puro sirve para alimentar. En el caso de la purificación natural. Ahora, lo maravilloso, hermano, no termina acá. Pues resulta que analizando cómo funciona nuestro cuerpo humano, yo me ponía a pensar como médico en esto, porque uno lo vive continuamente, aunque no lo mira, porque uno solo está tratando al paciente externamente, pero uno sabe qué está pasando por dentro. Y entonces mire, por ejemplo, en el proceso de que una persona viene y se come ese pan que se hizo, fíjese que ese pan ya viene puro. Bueno, digamos que va puro. Entonces, a la hora que el hombre se come este pan, se vuelve a llevar a cabo todo un proceso de purificación de este alimento dentro del organismo de la persona. Ya había llegado puro porque ya había pasado todo el proceso
el grano de trigo hasta que llegó a ser el pan, que es como el equivalente del producto final, que es puro. Y por ejemplo, entonces ahora viene el hombre y deglute, mastica un pedazo del pan, y al masticarlo lo empieza a pulverizar en pequeños pedazos, los cuales son mezclados con algunas enzimas que contienen la saliva para poder ser deglutido el pan sin ninguna dificultad. Luego de que este alimento es deglutido, llega al estómago, en donde empieza un proceso de mezcla con otros elementos que secreta la mucosa gástrica, para luego pasar ese alimento al duodeno, al yeyuno, en donde se da el proceso de absorción de los nutrientes que lleva ese alimento. Por ejemplo, acá se separan las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y mediante un proceso de digestión y luego de absorción entra al torrente sanguíneo. Solo aquello que el organismo separó y calificó. Vamos a pensar eso. Está el alimento dentro del tubo digestivo, pero no todo el alimento entra al torrente sanguíneo, sino solamente entra el que el organismo mismo separa y califica, y lo califica como apto para su ingreso. Lo demás no permite que se ingrese. Termina formando las heces fecales que posteriormente son desechadas del organismo. Entonces ya usted póngase a pensar que aquí estamos volviendo a hablar de un proceso de purificación, de lo que ya venía purificado. Vea usted, yo quiero llevarlo paso a paso en lo natural para después llevarlo a lo ritual. Pero tenemos que ver que todo es en la vida es purificación. Bueno, entonces, en este punto, cuando ya entró al torrente sanguíneo lo que tiene que entrar, empieza un proceso de filtración y de separación de todo aquello que se va a ir a los tejidos, a los órganos, sustancias que son necesarias como los nutrientes. Pero también aquí, por ejemplo, van incluidos en el proceso de absorción otras sustancias que no son nutritivas, por ejemplo, medicamentos que la persona tomó, sustancias dañinas al organismo, alcohol, estupefacientes, bueno, lo que usted quiera. Ahí ingresaron con los nutrientes que lograron ser absorbidos. Entonces, hermano, como ya el primer paso de purificación, de separación y ver qué era apto y qué no era apto para ingresar, ya se dio, ahora lo que está dentro del torrente sanguíneo también debe de sufrir otro proceso de purificación para retener lo nutritivo y desechar los productos de desecho, y esto se hace a través de órganos como el riñón y como el hígado, y ahí se desecha lo que no sirve y se retiene lo que sirve. ¿Cómo se llama eso? Purificación. Está purificando el organismo lo que sí puede quedarse porque es bueno, y está desechando lo que no puede quedarse porque no sirve. ¿Y qué pasa con el alcohol? ¿No lo puede desechar? No lo desecha, lo metaboliza. Lo metaboliza y retiene una parte, pero también desecha algunos subproductos del mismo. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque yo quiero que entendamos que hay una purificación natural. ¿Por qué? Porque la tierra está caída, y por eso es que le hice la relación, porque todo está en estado de impureza y necesitamos llevarlo al estado de pureza, la pureza natural. Por eso aquí le estoy hablando de la pureza natural.
todo está en estado de impureza y aún nuestro cuerpo humano, el Eterno lo diseñó para ser una máquina de purificación natural. Nosotros purificamos todo lo que ingresa a nuestro cuerpo y el organismo tan maravillosamente diseñado por el Eterno tiene la capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo. Esa es la capacidad que él tiene. Mire, por ejemplo, a todos nos ha pasado, le pongo un ejemplo sencillo. Mucha gente toma vitaminas, mucha gente se inyecta vitaminas y muchos no me dejarán mentir, y eso lo he visto yo a diario con pacientes que quieren, por ejemplo aquí en Guatemala a muchos les gusta que les estén inyectando, en otros países tal vez no, pero aquí sí. Y resulta que la gente se estaba a inyectar complejo B, por ejemplo, porque siente que eso les ayuda, pero se pone en complejo B o se toma una tableta de complejo B o de alguna vitamina y a los minutos van al baño, orinan y lo que orinan es un color intenso con un olor intenso al medicamento que se acaban de tomar o de inyectar. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que el organismo tiene la capacidad, dada por el Eterno, por supuesto, de detectar cuando tiene los niveles de determinadas vitaminas en los niveles que son necesarios, y entonces el organismo lo que ya no lo necesita lo elimina automáticamente, no lo absorbe, lo elimina y al ratito usted está orinando la vitamina que se tomó, que se inyectó. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama purificación, es un proceso de purificación natural. Bueno, si en la naturaleza, hermanos, se dan estos procesos de purificación, ¿cuánto más, y eso se da a nivel de nuestro cuerpo también, cuánto más se deben de dar los procesos de purificación en nuestra alma? El alma, que básicamente está compuesta por 3 elementos, aunque el alma es una, está compuesta de 3 elementos. Está el nefesh, que es la parte natural o la parte carnal, llamémosle, del alma, pero no necesariamente entendamos como carnal sinónimo de algo malo. En el mundo religioso es muy frecuente escuchar que la gente dice: es que vos sos un carnal, dando a entender que es alguien no espiritual. No estoy hablando de eso. Aquí estoy hablando de que el nefesh es la parte natural, la carnal, los deseos normales que tiene una persona, naturales. Esa es la parte que maneja el nefesh. La segunda parte del alma es el ruach. Esa diríamos que es la parte emocional del alma. Ahí es en donde se procesa y se maneja todo lo que son emociones. Yo no voy a profundizar en cada una de ellas porque no es el tema, pero solo para mencionar. Y la tercera parte del alma es el neshama. Esa es la parte espiritual del alma. Entonces, no podemos llegar al neshama si antes no trabajamos el nefesh y el ruach. Y se dice, hermano o hermanas, se dice en el concepto judaico que el nefesh se encuentra en el hígado, que el ruach se encuentra en el corazón y que el neshama se encuentra en el cerebro. Ahora, dentro del tema, lo que me llama mucho la atención a mí es que el primer componente del alma, que es el nefesh, se encuentra en el hígado, según el concepto judaico. Y mire usted que el nefesh es la parte natural o la parte contaminada del alma. El nefesh, porque es la que se expone a toda la parte natural o carnal o a la parte exterior
cual está en contacto y todo lo externo está contaminado. Entonces, qué curioso, me llama la atención con pensamiento médico, qué curioso decir que el nefesh se encuentra en el hígado, cuando que yo como médico sé que el hígado es el órgano principal donde se llevan a cabo todos los procesos de metabolización o de purificación de los nutrientes a nivel corporal. Entonces me parece coherente pensar que en lo almático el nefesh está en el hígado, siendo el pensamiento judaico de que el nefesh tiene órganos y tiene circulación paralela al mundo físico. Mire qué interesante todo esto, cosas que uno desconoce. Porque para llegar a la Kedushá, para llegar al estado de santidad, para llegar a la Kedushá con una actividad ya constante del Neshama, se debe de llevar a cabo todo un proceso de purificación del alma que va de la mano íntimamente con la purificación del cuerpo. Por eso es que si buscamos purificar nuestro cuerpo, estaremos al mismo nivel de buscar purificar nuestra alma, empezando por nuestro nefesh hasta alcanzar el neshama. Hago aquí una paradita para decir, yéndose a la verdad, exacto, la verdad. Bueno, ya vamos a ir bajando un poco más a esto, porque lo vamos a hacer, como le dije, corto. Mire, pues la palabra usada para expiar, como ya le dije, es kafar, de donde viene caporet. Y literalmente es cubrir, expiar, cancelar. Entonces, hoy es Mashiach quien nos habla, según el Sefer Ibrim, y es él quien expía. Pero voy a explicar eso. Ahorita se lo dije así, pero se lo voy a explicar en un momento. Hace kafar del Abón Leolam, hace kafar del pecado del mundo, del pecado de las naciones. Entonces, mire, le voy a leer una cita. Juan 1:29. Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: mire, el Cordero de Elohim, el que está haciendo kafar del Abón del Olam. Expliquémoslo. El que está expiando el pecado de las naciones, del mundo, el Olam. Olam en hebreo es mundo, o es nación, o es eternidad, dependiendo del contexto que se use, ¿verdad? Pero aquí está en el contexto de estar hablando de naciones del mundo. Entonces dice, el que está haciendo kafar, el que está expiando el abón de Olam. Bueno, ahora aquí pongamos un equilibrio, hermano, que es importante. Hay un principio de Torah que se encuentra en un Tehilim, y es que ningún hombre puede expiar por otro hombre, ¿verdad? Ese es un principio que está en un Tehilim, está en Tanaj, ¿verdad? Entendamos que Tanaj es Torah, es Nevim y es Ketuvim, ¿verdad? Tanaj, pero se pronuncia Tanaj. Bueno, ningún hombre puede expiar por otro hombre. Entonces, de esto, digamos, algo que es importante. El Mashiach mismo no expía. Mire lo que le voy a decir. Mashiach mismo no expía, sino que su muerte es caparata bonot. Expliquemos la palabrita esa. Su muerte es la expiación por los pecados. Su muerte.
pero él mismo no expía, sino su muerte es caparata bonot, expiación de los pecados. Entonces en Torá no encontramos la base para enseñar que un hombre puede expiar por otro hombre, pero en Torá sí encontramos que el hombre puede ser un medio para que el Eterno haga expiación, y ese sí es un concepto de Torá, se lo vuelvo a repetir. En Torá no encontramos nunca la base para enseñar que un hombre pueda expiar por otro hombre, pero sí encontramos, y le voy a dar un par de citas o una cita de ejemplo, sí encontramos que el hombre puede ser un medio, es diferente, un medio para que el Eterno haga expiación, haga kafar, y ahí sí entonces sí ese concepto sí es válido en Torá. Para comprender esto debemos de partir de un principio de Torá mismo. Todo miembro, esto es un principio de Torá que no lo vemos en la cultura griega. Todo miembro de Israel es responsable el uno del otro. No estoy hablando de Israel, nación geopolítica de Oriente Medio. Estoy hablando de Am Israel. Estoy hablando del pueblo de Israel. Estoy hablando de Judá y de Efraín. Creyentes en Yeshua y obedientes de Torá. Que esos son los dos principios básicos para ser Am Israel. ¿Verdad? Tener la emuná en Yeshua, la fe en Yeshua, y tener el anhelo de caminar en obediencia de Torá. Entonces, a ese Israel me estoy refiriendo en el concepto de que todo miembro de Israel es responsable el uno del otro. Bajo este concepto hay una misbah que podemos ver en esta cita que le voy a leer. Vamos a ver Ezequiel o Ezequiel 3:20. Dice, está hablando el Eterno al Naví y le dice: y cuando un justo se haya vuelto de su justicia y comete transgresiones, yo traeré castigo delante de él. Él morirá porque tú no lo exhortaste. Él morirá en sus pecados, sus obras de justicia, las cuales él hizo, no serán recordadas, pero su sangre yo requeriré de tu mano. Aquí está, recuerden que estamos bajo el concepto de que todos somos responsables en el pueblo, y lo que uno hace es responsabilidad del otro. Por eso es tan importante exhortar a que no se haga, porque aquel que hace me alcanza a mí. Entonces sigamos leyendo aquí. Pero si tú exhortas a la persona justa, que una persona justa no debe pecar, y él no peca, entonces de cierto vivirá, porque él escuchó la exhortación, y tú también habrás salvado tu nefesh, tu alma. Entonces, cuando encontramos que un tzadik, que un justo, ha pecado, debemos amonestarlo para que cambie su caminar, ¿verdad? Puesto que su culpa, bajo este concepto, es la culpa de todo Israel. No sé si me doy a explicar, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante que lo amonestemos, porque si lo dejamos así, la culpa de él cae sobre mí y cae sobre todo el pueblo. Entonces hay que amonestarlo para que se vuelva. Si no se vuelve, el pueblo queda libre, pero porque ya hubo un justo que lo amonestó. Si no lo amonesta, entonces alcanza a todos los demás. Hay un ejemplo que le voy a poner ahorita. El Kohen Gadol, en el Yom Kippur, cargaba con todo el pecado del pueblo. Recuerda que cuando en el día de la expiación, ¿verdad?, en Yom Kippur, aunque él en sí ya era limpio, porque él ya había sacrificado por sí mismo y por lo tanto ya estaba limpio, purificado, para poder cargar luego él ya limpio
y purificado todo el pecado del pueblo, porque se lo cargaba, ¿verdad? Entonces él se hacía uno con el pecado del pueblo. En alguna ocasión un rabino decía, el sufrimiento, muy antiguo, hace siglos, el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sádic, sobre un justo, como caparat sobre toda su generación. Se lo digo otra vez. Él decía, el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un justo, sobre un sádic, como expiación, como caporet, o como caparat, sobre toda su generación. La generación entera alcanzaba, era alcanzada cuando el sufrimiento y el dolor del sádic por uno que lo hacía alcanzaba a todos. Entonces, si todo Israel es una unidad, porque lo es el Ejad, es el principio de Torah, ¿verdad? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, o sea, es uno. El pueblo es uno. No somos distintos, no cada quien por su lado, no, somos uno. Entonces, si todo Israel es unidad, y si el pecado de uno es como si todos pecáramos, entonces, y va a ver usted que tiene una base con Yeshua, si el Eterno carga la culpa o el sufrimiento sobre uno, es como si lo hubiésemos sufrido todos. ¿Y dónde está esa cita? Pues la mencionó Shaul en 2 Corintios 5:14. Aquí va a estar el concepto de lo que le digo. Dice, el amor de Mashiach nos impulsa, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por tanto todos murieron. ¿Bien? Ahí está, ¿verdad? Y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Ahí está el concepto que le estoy diciendo. Israel es uno, y lo que uno hace alcanza a todos. Lo que hizo Mashiach alcanzó a todos. Estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y está el concepto que le estoy tratando de transmitir del Ejad, ¿verdad? Entonces aquí todavía hay otro ejemplo que le quiero leer, pero está en Yehezkel. Vamos a, si tiene por ahí su Torah, y si no aquí se lo leo yo. En Yehezkel 4:4 dice de esta manera. Dice, esto es una orden que el Eterno le está dando a Yehezkel, muy impresionante. Yo he estado estudiando a Yehezkel hace unos días, en sus primeros capítulos, por algo que me interesaba a mí, pues, en mi vida personal, pero entonces encontré este capítulo, este pasaje, y cabal tiene que ver con el tema de hoy, porque mire, pues, el Eterno manda a hacer a Yehezkel un acto que pareciera no entendible. Le dice esto: después tienes que acostarte sobre tu lado izquierdo y le harás cargar con la iniquidad de la casa de Israel, porque según los días que duermas sobre tu lado, tú cargarás con su iniquidad. Fíjese que porque yo te estoy asignando un día por cada año de la iniquidad de ellos. Así que tienes que llevar la iniquidad de Israel por 390 días, y después, cuando hayas cumplido esto, tienes que acostarte sobre tu lado derecho y cargar con la iniquidad de Judá por 40 días, cada día correspondiente a un año. Esto es lo que te estoy asignando. Dice, vea usted qué interesante esto, porque generalmente a los profetas, a los Nevi'im, les ponían a hacer actos así meros extraños, ¿verdad? Pero que tenían un mensaje. ¿Se acuerda usted que a Ishayahu, a Isaías, lo mandan a caminar 3 años desnudo? Y literalmente era desnudo, no era figurativo de que sea simbólico.
No, él anduvo desnudo, sin nada. Había un mensaje, y después ahí explica por qué. A este le mandan a acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, cada día por año, sobre su lado izquierdo, para cargar la iniquidad de todo el pueblo. Y después lo mandan a acostarse 40 días del lado derecho para cargar la iniquidad. Aquí era de Israel o Efraín, y aquí era de Judá, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Naví carga la iniquidad de Israel, pero tengamos claro, hermano, que Ezequiel mismo no expía, no acapará a Israel, sino más bien mediante los sufrimientos de él, el Eterno promete que quitará las iniquidades de Israel. A él lo pone a sufrir, pero el sufrimiento de él va a traer la liberación de las iniquidades del pueblo. Entonces, Mashiach entonces es el Cohen Hagadol, es el más alto en Israel, es más que Abraham, más que Isaac, más que Jacob, y él vino para pagar el rescate, él vino para la acapará por Israel. Sheyahu dice que el Eterno hizo que sobre el Sadik Gadol, o sea, ¿quién es el Sadik Gadol en el concepto hebreo? Mashiach. Él es el más alto, él es el justo más grande, el Sadik Gadol, Mashiach. Sobre él cayera la iniquidad de todos nosotros. Pero entonces tengamos claro que Mashiach por sí mismo no va a expiar, sino que con su muerte es que él expía los pecados del pueblo y no de cualquier persona. Entonces ahora vamos a entender, ya para ir terminando esta primera parte, lo que dijo nuestro Rebbe Yeshua. Mire, pues dice, esta es la sangre del Brit HaShah. Expliquemos que el Brit HaShah es lo que le llaman las personas Nuevo Testamento, ¿verdad? Y fue tomado literalmente de una palabra hebrea que está en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días en los cuales yo haré, estoy hablando de como lo dice la versión griega, he aquí vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, el cual ellos incumplieron, y empieza a mencionar las características del pacto, del Brit. Entonces en hebreo dice: aquí vienen días cuando yo haré un Brit Hadashah. Y Brit Hadashah se traduce pacto renovado, no Nuevo Testamento. Los griegos le pusieron Nuevo Testamento, pero no es así la palabra es pacto renovado, Brit Hadashah, porque no es otro testamento, sino que está renovando el único, porque él mismo dice: no como el que yo le di a sus padres, el cual ellos incumplieron. En otras palabras, está renovando el que le dio a sus padres, ¿verdad? Pero no es nuevo. Por eso es que no existe Nuevo Testamento y la gente dice: no, es que en el Nuevo Testamento todo es nuevo y lo viejo pasó. Y vuelvo a decir siempre lo mismo porque sirve para recordatorio y para molestia, ¿verdad? De que hay algunos que son meros insensatos, como aquel que yo le conté, que es un pastor que decía: abran su Biblia en el libro ¿cómo dijo? De óxido. Abran su Biblia en el libro de óxido. Y se empezó a reír y dice: no, perdón, en el libro de Éxodo. Dijo: es que es tan viejo que ya está oxidado. Imagínense, ¿cómo puede haber? Y toda la gente pues encarcajada, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No hay nada nuevo en el Brit HaShah. No hay un solo de los escritores del Brit, del mal llamado Nuevo Testamento, que haya dicho algo nuevo.
ni Yeshua dijo algo nuevo. Él mismo dijo, yo no vengo hablando nada nuevo, sino hablo todo lo que oí hablar de mi padre, a mi padre. Entonces ni él, ni Shaul, ni Kefa, ninguno habló nada nuevo. Todo lo que hablaron le pusieron contexto con Tanaj. Escrito está, exacto. Entonces el Brit Hadashah es el pacto renovado, que la gente le llama Nuevo Testamento, pero que de nuevo no tiene nada. Es un mal concepto. Es como ponerle antiguo y nuevo, ¿verdad? Aquello es viejo, ya no sirve, esto es nuevo y solo esto vamos a estudiar. Entonces en el Brit Hadashah, Yeshua dice esto: este es el Adam, de la sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ponen las versiones, que será derramada en razón de los fieles de Israel. Cuando uno va a leer el Toldot Yeshua, o sea, el Matiyahu, el Mateo de Shem Tov, que ese sí lo tenemos escrito en hebreo, dice de esta manera, en Matiyahu, el Mateo, ¿ya? Que es el único de la Besorá. La Besorá son los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El único libro que tenemos a la mano en hebreo, los demás desaparecieron, solo los tenemos en griego, pero este que está en hebreo dice así: esta es la Dam, esta es la sangre del Brit Hadashah, que será derramada en razón de los fieles de Israel. No dice de todo el mundo. Ya los griegos vinieron y le cambiaron ahí, le pusieron todo el mundo. Pero no es todo el mundo, es en razón de los fieles de Israel. Algunas todavía no le pusieron nada. Ya me quedan 10 minutos. Sí, ya vamos a tener. ¿Y para qué la derramó? Para caparat abonot, para expiación por los pecados. Por eso entendemos que el propósito fundamental de Mashiach, el propósito fundamental es la Brit Hadashah, es el pacto renovado. Porque si usted lee en Jeremías 31, dice: pondré mi Torah, después de que dijo eso, que no como los padres que le incumplieron, verso siguiente dice: pondré mi Torah dentro de ellos y en sus levim, en sus corazones la escribiré, para que ya ninguno tenga por qué preguntarle a otro, decirle a otro, conoce a Elohim, porque todos le conocerán. Pregunto, ¿todo el mundo conoce hoy al Eterno? ¿Ya no hay que hablarle a ninguno porque todo el mundo le conoce? Hermano, entonces, mire, por lógica simple, uno llega a la conclusión que la Brit Hadashah no está en acción todavía. Y que en el decreto legal del madero, cuando él murió, por supuesto que entró en acción, pero el helenismo y el paganismo heleno-romano le borraron esa verdad y esa verdad quedó pendiente. Porque esto no está cumplido el día de hoy. Entonces dice: pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré, para que nadie tenga que preguntarle a otro, ¿conoce al Eterno? Porque todos la van a conocer. Eso va a cumplirse en el Atir Lagón, la era milenial. Hoy no. Entonces el propósito del Eterno es, a través de Mashiach, es traer la Brit Hadashah, pero para cumplimiento para Israel, tanto Judá como Efraín, para que se vuelva al Eterno de todo corazón. Entonces solo entonces empezará el proceso de colocar, solo cuando el pueblo vuelva su corazón al Eterno, tanto Judá como Israel, o Judá y Efraín, es cuando él va a empezar el proceso de colocar la Torah en el corazón de todo Israel, tiempo futuro todavía. Y Am Israel entonces será completamente conformado al retorno de Mashiach, para que lo gobierne. Puedo decir entonces, hermano, que en los tiempos del Mishkan, para finalizar, como resumen, la caporeta estaba sobre el Aarón, y ahí el Eterno le hablaba a Moshe. Hoy la caporeta está en Mashiach, y mediante la Ruach Kodesh, Él nos habla. Sigue estando, pero ahora es espiritual. Mashiach es la caporeta, y a través de Él se nos habla. Así lo dice Hebreo, ¿verdad? Ya no habla por el Padre, sino habla por el Hijo.
Cuando actuamos en Rahem, en misericordia, entonces Él nos habla. Cuando hacemos actos de Rahemim, de misericordia, Él se agrada y nos deja ver todo lo que hay en el Aarón. En otras palabras, viene un sol para nosotros cuando tenemos actos de misericordia, ¿verdad? Y nos deja ver lo que hay dentro del Aarón. Dentro del Aarón, ¿qué había? Las Eser de Barín, o sea, las 10 palabras. La vara de Aarón que reverdeció, que la estudiamos la semana pasada, y el maná. Entonces, mediante su misericordia, es que estamos hoy siendo abiertos a la revelación de las 10 palabras, de lo que realmente significa el reverdecer de la vara de Aarón, que ya lo vimos la semana anterior y entendimos sobre la restauración del sacerdocio levita que viene en el futuro, y de lo que es realmente la provisión diaria, que es la que nos muestra el maná que está adentro. Entender realmente qué es la provisión de Él, que no es nada más pan y no es nada más dinero, economía. Es algo más profundo, que es lo que vamos a ver la otra semana. Bueno, entonces terminamos acá porque quería terminar en tiempo para lo que le expliqué. ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Bueno, los de allá pues no nos pueden comentar, pero ya después nos van a escribir. Pues terminamos acá. Hermanos benditos, Ajim y Ahoit, que nos están viendo o nos han seguido en las naciones del Olam. Pues quiero bendecirlos, quiero desearles Shalom Alejem en esta semana que va a empezar. Shavuot para todos, que tengan una buena semana, que el Eterno bendiga la obra de sus manos, que todo lo que ustedes se propongan hacer, lo hagan, y que conforme nos dice Torah, si meditamos en ella de día y de noche, como se lo dijo a Yahoshua, el Eterno, cuando lo entró después de la muerte de Moshe, que meditara en Torah de día y de noche para que todo lo que hiciera prosperara y tuviera éxito. Eso sigue vigente hasta el día de hoy para nuestra vida. Conforme nosotros meditemos en Torah de día y de noche, nuestra vida va a prosperar, y no hablo de dinero, sino hablo de prosperidad espiritual, y lo otro es una añadidura solo, y de igual manera esto se complementa con lo que dijo Yohanan, que él desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud en nuestro cuerpo, así como se restaura también nuestra nefesh, y más que nuestra nefesh, nuestra neshama, ¿verdad? Bendiciones del Eterno para todos. Shabbat Shalom para las horas que quedan todavía, y nos vemos la semana entrante, si el Eterno así lo permite. Shalom Alejem, que está todo. De Hillel y de Shammai, fíjense usted que diferían en 18 situaciones distintas en relación al lavado de las manos. Y aquí tengo que recordarle algo importante. Yeshua era Yehudí, ¿sí o no? Y era practicante del judaísmo. ¿Por qué decimos eso? Por una base importante, básica. Y es que dice la Escritura que Yeshua asistía a la sinagoga Shabbat con Shabbat, como era su costumbre. Si él no hubiera practicado el judaísmo, nunca hubiese podido entrar a una sinagoga, porque eso era imposible. Eso tiene que quedar claro. Se entraba a la sinagoga solamente
y se entra solamente el que practica el judaísmo. Y él lo hacía Shabbat con Shabbat. Era la costumbre de él entrar a la sinagoga. Por lo tanto, saquemos la conclusión lógica de que Yeshua, siendo Yehudí, debía de estar dentro de la práctica del judaísmo, fuera de Shammai o fuera de Hillel. Pero él, convengamos en que él caminaba en el judaísmo. Insisto, nadie que no camine en el judaísmo puede entrar a una sinagoga y participar del ritual ceremonial, en este caso de la celebración del Shabbat. Es más, él mismo en algún momento dice la escritura que tomó el rollo de Isaías. Nadie puede hacer eso si no practica el judaísmo. Él tomó el rollo y empezó a hablar, y usted sabe que él dijo, el ruach de Elohim está sobre mí, y empezó a profetizar prácticamente. Entonces, el punto que se estaba discutiendo por parte de los fariseos no era que los talmidín de Yeshua no se lavaban las manos antes de comer, sino que el punto de discusión era cómo y hasta dónde lo hacían. Eso lo omitió el griego en su lectura literal, pero al estudiar la palabra griega lavado de manos, como dije, se usa la palabra pugmé, que significa lavado hasta los codos. En otras palabras, en esa cita donde los fariseos le están diciendo a Yeshua que sus talmidín no se lavan las manos antes de comer, ahí la palabra en griego dice pugmé. Entonces le estaban diciendo que sus talmidín no se lavaban las manos hasta los codos antes de comer, porque habían dos escuelas, una que solo era la muñeca y otra era hasta los codos. Y esa palabra en griego que se usa en ese verso, que tanto se ha utilizado para mostrar que ya no es necesario lavarse las manos porque los talmidín de Yeshua no lo hacían, realmente en el griego nos dice de una manera distinta. Porque insisto, en el griego dice sus talmidín no se lava, sus talmidín no pumé antes de comer. Sus talmidín no se lavan las manos hasta los codos antes de comer. Yo no sé si me doy a entender. Pero quiere decir que los fariseos criticaban de los talmidín de Yeshua, pero lo que criticaban no era que no se lavaran sus manos, sino que no lo hacían hasta los codos, sino solo hasta las muñecas. ¡Wow! ¿Verdad? Cuando yo entendí esto, dije, ¡wow! Porque aquí hay escondido una gran verdad. Y entonces pensé qué daño nos han hecho las versiones paganas en sus traducciones, sobre todo las griegas. Y entonces, mire usted, es más, ya se sabe desde tiempos de Salomón, de Shlomo, que él se acostumbraba a lavar las manos. Pero también le voy a leer una cita más, que va a ver usted que desde tiempos antiquísimos era costumbre, ritual, ceremonial, de purificación, lavarse las manos. Le voy a leer esta cita. Dice en Segundo de Reyes, en Melech Bet, Segundo de Reyes 3:11, dice, pero Jehoshafat, ¿cómo dice en la versión tuya? Josafat. Pero Josafat dijo, fíjese, no hay aquí un profeta de Yod-Heh por medio del cual podríamos consultar al Eterno. Y uno de los
sirvientes del rey respondió: Elisha, o Elishua, o Eliseo. Elisha, el hijo de Shafat, está aquí. Eliseo, ¿verdad? Está aquí. El que solía derramar agua en las manos de Elías. ¿Qué le dice eso? Elías se lavaba sus manos en determinadas ocasiones, y quien le derramaba el agua para su lavamiento de sus manos era su sirviente, digamos, o su consiervo, llegó a ser Eliseo, o Elishua, o Elisha. Elisha, el hijo de Shafat, está aquí, Shafat, el que solía derramar agua en las manos de Elías. Ve usted que antiquísima es la inmersión. Bueno, en este caso no es inmersión. Qué antiquísimo es el lavamiento de agua de las manos. Y se acuerda que también se habla de los pies en el caso de los kohanim, de los sacerdotes. Mire que aquí la palabra derramar que está usando, dice el que solía derramar agua. La palabra derramar en hebreo es yatzak. Y aquí está entonces el entendimiento más profundo, más claro. Yatzak, que significa derramar agua para limpiar. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Elisha? Derramando agua sobre las manos de Elías para limpiarlo, para purificarlo. Díganme ustedes si no es antiquísimo entonces esto que hacían los siervos del Eterno, y que nosotros no lo hacemos simplemente porque las versiones nos quitaron y nos engañaron. Elías, hermano, purificaba sus manos con agua. Bueno, voy bajando el ritmo a esto, y terminando por hoy con el tema, quiero enfatizar que durante fiestas específicas como el Yom Kippur, que es el día del perdón, todo el pueblo hace inmersión en agua, hace mikveh. Y en este caso siempre tenía que ver el mikveh con teshuva, con arrepentimiento. Seguramente en este contexto aparece Yohanan, el inmersor, haciendo inmersiones en agua al pueblo para teshuva. Aquello que se traduce en Juan el Bautista bautizaba lo ha leído usted, pero realmente, viéndolo en el concepto hebreo, Yohanan el inmersor hacía inmersiones, hacía mikveh en agua a todo el pueblo para teshuva, para arrepentimiento, del cual el mismo Yeshua también participó. Y aunque él no tenía pecado, seguramente lo hizo para participar de las tradiciones de su pueblo. Él no necesitaba hacerlo, pero lo hizo participando de las tradiciones del pueblo. Tengamos claro que no hay una sola inmersión en agua o mikveh, sino que había muchas y para distintas ocasiones. Por eso el Sefer de Ibrim, o el libro de Hebreos, habla de la doctrina de los bautismos, dice en griego, plural, la doctrina de las inmersiones. Y como vimos en el caso de los kohanim, de los sacerdotes, que para entrar al Beit Hamikdash, o sea, al templo, se lavaban no solo las manos, sino también los pies. Encontramos esta misma práctica en una ocasión haciéndola Yeshua a sus talmidim. En Yohanan 13:4 dice:
De modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores y se puso una toalla alrededor de la cintura. Luego vertió un poco de agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus talmidim y a secarlos con la toalla que se había puesto alrededor de la cintura. Llegó el turno de Kefa, quien le dijo: Adón, ¿estás lavando mis pies? Yeshua le respondió: tú todavía no entiendes lo que estoy haciendo, pero en su momento lo entenderás. No, dijo Kefa, tú nunca lavarás mis pies. Yeshua respondió: si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Y Adón, respondió Shimón Kefa, entonces no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza también. Yeshua le dijo: un hombre que se ha bañado, en otras palabras, que ha hecho inmersión, porque en aquel tiempo no había regaderas, un hombre que se ha bañado, entendamos que ha hecho inmersión, no necesita lavarse, excepto sus pies, pues su cuerpo ya está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Hermanos amados, es sin duda para mí fue un acto literal, pero también simbólico que hizo Yeshua. Ritualmente, desde el punto de vista, o sea, literal, pero ritual, porque al hacerlo los estaba reconociendo como sacerdotes. Porque recuérdese usted que allá en Shemot nos habla que los sacerdotes para el servicio debían de lavarse manos y pies. Y aquí Yeshua le está lavando los pies. Esta palabra los está reconociendo como Kohanim y los está enviando tiempito después, cuando les dijo: así como el Padre me envió, así también yo los envío. Eso fue ya a su resurrección. Simbólicamente también representaba un acto de humildad y humillación, el que alguien le lavara los pies a otro, es decir, que el humillarse y ser humilde ante otro es como si se lavaran los pies, porque el mismo Adón lo explica más abajo. En Juan 13:12 dice: después que él había lavado los pies de ellos, se volvió a poner sus vestiduras, regresó a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Rabí y Adón, y están en lo correcto, porque yo soy. Ahora, si yo, el Adón y el Rabí, he lavado sus pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque yo les he dado el ejemplo para que hagan como yo les he hecho a ustedes. Sí, le dice, en verdad, yo les digo que el esclavo, mire, aquí viene ya la parte simbólica de la humildad, sinónimo de lavado de pies, el servicio en humildad, porque le dice: yo les digo que el esclavo no es mayor que su amo, tampoco un emisario es mayor que el que lo envió. Si ustedes saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. Es literal, pero también tiene un simbolismo. Yo quiero cerrar esta enseñanza con esta cita que es concluyente en cuanto a que si bien ritualmente se llevan a cabo estos lavamientos, es nuestra emuná en el sacrificio del Cordero, Yeshua, la que nos trae la profunda purificación, la de nuestras conciencias, para poder servir al Elohim vivo. Y dice el libro de los Hebreos, el Sefer HaIbrim, en Hebreo 9:13, para adelante, dice: porque si
rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa. Recuérdense que las cenizas de las novillas está hablando de un agua al cual le mezclaban cenizas de la vaca roja. Pero dice que eso lo que hacía era restaurar la pureza externa, o sea, del cuerpo. Entonces, cuanto más, mucho más, la sangre de Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yod-Heh-Vav-Heh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim vivo. Entonces el escritor del Sefer Haimim, del libro de los Hebreos, habla de purificaciones externas en el cuerpo que en los tiempos del templo se hacían con sacrificios de animales, con agua mezclada, como cenizas de la vaca roja, elementos que hoy ya no existen, pues ya no hay un Beit Hamikdash, ya no hay un templo físico. Sin embargo, hermanos, el agua sigue siendo un elemento de purificación de nuestros cuerpos. Pero lo más importante no debe de dejarse por un lado: la purificación de nuestras conciencias. Y esto se logra mediante la dam del cordero, la sangre del cordero derramada en el madero, y en quien ponemos nuestra emuná el día de hoy, para caminar con una conciencia limpia delante del Eterno y delante de los hombres, y poderle servir con pureza total de cuerpo y de alma, a nuestro Elohim que vive por eternidad. Yo puedo decir, para concluir, que la sangre del cordero nos limpia de pecados y purifica nuestra alma. Ahí está la conciencia. Nos limpia de pecados y purifica nuestra conciencia. Pero ahora necesitamos a la Torah para caminar en obediencia a ella, porque si no lo hacemos, volvemos a caer en impurezas y volvemos a estar en tamé. Como nadie puede decir que no peca, porque todos pecamos, cada vez que lo hacemos caemos en impureza de nuestra alma y necesitamos la dam de Yeshua, la sangre del cordero. No sé si yo me di a entender esto, pero este tema más lo traté de enfocar en aquellas situaciones que nos hacen caer en impurezas y por lo tanto en estado de tamé, sin que necesariamente sean pecados, pero que sí afectan a nuestras almas, aunque al principio sean impurezas del cuerpo. Yo termino hasta acá por el tiempo rogándole al Eterno que esta enseñanza haya sido de barajá, de bendición para muchos. Un poco difícil de manejar al principio, pero hay que meditarla, y que nos abra nuestro entendimiento a posturas y actitudes que debemos cambiar para poder agradar a Kadosh Baruj Hu como ven Elohim que somos. Que el Eterno, hermano, los bendiga a todos y a cada uno, que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Que este día que está, para los que ya están terminando su Shabbat, porque están ya cayendo la tarde en cualquier otra nación, pues que tengan Shavuot Umeborah, que tengan una buena y bendita semana. Que el Eterno les traiga a su alma a Shalom, un estado de ser apacible, y que todo lo
ustedes lo que hagamos abunde y prospere, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud en nuestro cuerpo. Como dice el Tejilín 1, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja nunca se marchite. ¿Pero por qué es eso? Porque meditamos en Torah de día y de noche. Shalom Alejem para todos. Nos vemos, si el Eterno así lo permite, la semana que viene.